más amplio, ¿sí? Con lo cual, pues ahorramos tiempo, hacemos menos movimientos para la exploración de algún órgano, llámese hígado, riñón, vaso, ¿sí? Y particularmente es útil, ¿verdad?, en la evaluación del embarazo, en estudios de tipo obstétrico. La forma entonces es de tipo convexa, ¿sí? Es una forma más o menos curva y el formato, la imagen que observamos es en forma de trapecio, ¿verdad? Entonces se utiliza, decíamos, principalmente para la exploración del abdomen y en obstetricia. Y trabajan al orden de frecuencia más o menos de 3.5 a 5 MHz. Igual que la frecuencia del transductor sectorial, ¿sí? La diferencia es el campo de visión, ¿verdad? Es mucho más amplio. Existen diferentes modalidades de aplicación del ultrasonido. El modo A, o también llamado modulación de amplitud, ¿verdad? En este caso, el transductor, ¿verdad?, se mantiene fijo sobre alguna estructura, principalmente estructuras de tipo vascular. Este tipo de modalidad se utiliza y se sigue utilizando sobre todo en la exploración vascular. Lo utilizan con cierta frecuencia los angiólogos, ¿sí? Y también los médicos radiólogos, ¿verdad? Y lo que muestra es una serie de reflexiones verticales, ¿verdad?, sobre la línea basal, ¿sí? Lo cual nos va a indicar si la estructura tiene flujo, si es venosa, si es arterial, ¿verdad? Otra modalidad es el modo B. Esta también se llamó en un principio ecotomografía, ¿verdad? Son de la primera modalidad que se utilizó el ultrasonido, ¿verdad? Eran transductores muy grandes, ¿verdad?, como del tamaño de un ladrillo, ¿verdad? Había que sujetarlo prácticamente con las dos manos, ¿verdad?, y hacer un barrido o un desplazamiento de ese transductor sobre el abdomen o el órgano que estábamos explorando o el embarazo, ¿sí? Y con esto, ¿verdad?, permitía en el equipo una reconstrucción más o menos anatómica bidimensional. Esto se usó mucho en los años 70, ¿verdad? Todavía no nacían ustedes. Yo tampoco, ¿verdad? Ah, no es cierto. Entonces, este tipo de transductor, pues actualmente ya no se utiliza. Sin embargo, la modalidad, pues sigue utilizando, que es la base del ultrasonido actual, ¿verdad?, en tiempo real. Y el modo M o movimiento, ¿verdad? Este nos permite analizar en forma gráfica las superficies que están en movimiento, ¿verdad?, como su nombre lo indica, como pueden ser el corazón, estructuras vasculares. De tal forma que si yo utilizo mi transductor convexo sectorial, perdón, por ejemplo, para evaluar el corazón, ¿verdad?, coloco el transductor, que es este foquito aquí amarillo, ¿verdad? Tengo una forma, un formato más o menos triangular. Estoy en la pared torácica y lo que voy a evaluar se va a reflejar en una gráfica, ¿verdad?, donde la pared anterior, que es el miocardio, ¿verdad?, se va a manifestar más o menos como algo hipoecogénico, y después la cavidad cardíaca, ¿verdad? Al tener un líquido, el líquido, recordemos, se ve anecoico. Entonces, en la imagen, pues se va a ver anecoico, se va a ver negro, en este caso es como una sustracción. Después vemos otra vez la pared interventricular, ¿verdad? Ahora la cavidad ventricular, aquí tenemos el ventrículo derecho, ahora vemos el ventrículo izquierdo, la pared otra vez del miocardio, ¿verdad? Entonces, esto nos permite medir el espesor de las paredes, ¿verdad?, del corazón, medir el volumen, ¿sí?, que se maneja dentro de cada una de las cavidades, la presión, ¿sí? Entonces, este tipo o esta modalidad de ultrasonido se utiliza en la ecocardiografía o en la exploración vascular. Y la modalidad en tiempo real, que es actualmente la modalidad que prácticamente todo el mundo conocemos, ¿verdad? O todos conocen, ¿sí?, que es el ultrasonido que nosotros vemos cuando vamos o han ido a realizarse un estudio o acompañado a alguien, ¿verdad? Y a algunos de ustedes pues les tocó verlo en el hospital.
Actualmente sigue siendo el más utilizado esta modalidad y representa lo que les di, es un modo B de esa modalidad donde había que hacer barridos con un ladrillote ahí, pero actualmente pues con un transductor de tipo sectorial o un convexo, ¿verdad? Eh, y se realiza un gran número de cortes, ya no tengo yo que estar haciendo el barrido, desplazando de derecha a izquierda el transductor, lo coloco en un solo punto y el transductor, ¿verdad?, emite todas estas ondas, con lo cual generamos un gran número de cortes, ¿sí? Entonces el ultrasonido en tiempo real es el modo B, pero que se hacen con mucha frecuencia, lo cual genera muchas imágenes y por lo tanto al generar alrededor de 150 imágenes por segundo, da la impresión al ojo que es en tiempo real, ¿verdad? Que se está moviendo, ¿sí? Con esto lo que se logra es reducir el tiempo de exploración, ¿sí? En lugar de hacerlo corte por corte, ¿va? En una sola posicionamiento se hacen todas las imágenes y permite analizar estructuras móviles, ¿va? Móviles como un feto, por ejemplo, que se mueve dentro del abdomen, el movimiento del líquido en las asas intestinales, ¿verdad? El movimiento de los cálculos dentro de la vesícula biliar cuando cambiamos de posición a nuestro paciente, ¿verdad? Vemos cómo se mueven esos cálculos biliares, ¿verdad? Esto, para que se entienda, ¿verdad?, más o menos asemeja a estas películas, ¿verdad?, animadas o caricaturas animadas donde pues los objetos, ¿verdad?, da la impresión que tienen movimiento. Esto porque cuando se genera la grabación de estas cintas, ¿verdad?, pasan cientos de imágenes de dibujos, ¿verdad? Todo se llama dibujos animados, ¿verdad? Y da esa impresión de que se está moviendo porque el ojo no alcanza a fijar una sola imagen y todas dan esa impresión, ¿verdad? Entonces, todos hemos visto dibujos animados o películas de dibujos animados, entonces, para que se entienda esto, ¿verdad? Y otra modalidad es el ultrasonido Doppler, ¿verdad? La modernización de los instrumentos o de los equipos, ¿verdad?, ha posibilitado obtener cada día mayor información de las ondas ultrasónicas, no solo de la imagen, ¿verdad?, sino también desarrollar imágenes, ¿verdad?, que nos permitan conocer el flujo, por ejemplo, vascular dentro de una estructura, la dirección que lleva ese flujo, saber si se trata de una vena, de una arteria. Esto se logra con el ultrasonido Doppler. Entonces, además de la imagen anatómica, ¿verdad?, que obtenemos, podemos también obtener información fisiológica del flujo sanguíneo dentro de los vasos y dentro de los tejidos. Por favor, no rayen la pantalla, las imágenes, o por favor, sí. Entonces, este efecto Doppler, ¿verdad? Si el haz sónico, o sea, si nosotros colocamos el transductor en la pared del abdomen y lo incidimos en una estructura que está inmóvil, por ejemplo, el hígado, la onda que se refleja o el eco tiene la misma frecuencia que la onda que fue transmitida, que es lo que mencionamos, ¿no? Es un segmento análogo, quizás más débil, pero es de la misma frecuencia. Ahora, si colocamos el transductor sobre una estructura que está en movimiento, por ejemplo, la aorta abdominal, ¿verdad? Entonces tiene una pulsación, tiene un flujo sanguíneo. La onda que incide sobre la estructura, sobre la aorta, ¿verdad?,